Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa Restauración Final. En esta ocasión les quiero hacer una presentación del programa. Quiero partir por contarles de qué se tratará este programa. Bien, hablaremos de Jesucristo. Hablaremos de la iglesia, hablaremos de las cosas que van a venir, los eventos futuros como el arrebatamiento, como el avivamiento, como la segunda venida de Jesucristo. Y para explicar y entender más por qué este programa se llama Restauración Final, vamos a hablar usando la palabra de Dios, la Biblia, que es la espada del Espíritu. Y nos vamos a ir a Hechos capítulo 2. Esta es la venida del Espíritu Santo, habla Hechos capítulo 2. Habla de Pentecostés, esa lluvia del Espíritu Santo, ese avivamiento. Hay que comprender que la palabra de Dios es como una rueda que va girando y que va permanentemente repitiéndose. Cuando Dios habla de avivamiento, no solamente del último, es diferentes avivamientos que se van dando en el tiempo. Uno de los más importantes fue cuando vino el amado Espíritu Santo, el anhelado Espíritu Santo que nos envió nuestro amado Jesús. Pues bien, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se manifestó como lenguas de fuego, se manifestó con poder, hablaron en nuevas lenguas, hubo gloria de Dios, milagros, maravillas. De una u otra forma es lo que anhelamos los cristianos, que esto vuelva a repetirse. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso Dios lo va a hacer. Considérenlo un hecho, porque Dios engrandecerá su palabra. Y como les dije, las cosas Dios las repite porque Él ha declarado de que Él vela para que su palabra se repita. Pues bien, seguimos leyendo Hechos capítulo 2. Viene el discurso de Pedro, donde hay una gran cantidad de multitud de salvos. Él habló acerca de Jesucristo y Dios fue glorificado. Habla de la vida de los primeros cristianos, cómo la venida del Espíritu Santo, ese avivamiento, marcó sus vidas. Tenían temor, había maravillas y señales. Quiero destacar lo del temor, que es un temor reverente, que es precisamente lo que en la actualidad falta. Nos falta temor a Dios. Por cuanto no hay temor a Dios, ni tampoco amor a Dios, eso produce de que podamos pecar, porque no tememos que Dios nos castigue. Sabemos que Dios es un Padre que disciplina, sin embargo, no le tememos. Pues bien, estos primeros cristianos le temían. Entonces, estaban con humildad ante Dios, tenían cosas en común. Dice la palabra incluso que hasta repartían desde sus bienes con sus propiedades. Había unidad, un espíritu. Más que el repartir bienes, lo relevante, lo espiritual, mayormente era unidad de espíritu, algo que en la actualidad también está muy lejos de ser. Como iglesia cristiana hay muchas barreras que nos dividen, hay mucha religiosidad. Por lo tanto, pueden comprender que estamos lejos de esta iglesia primitiva, que se le llama primitiva porque era la primera iglesia la que dejó nuestro amado Jesús en la tierra. Pero hacia allá tenemos que ir, porque eso es lo que Dios nos demanda. A continuación, vamos al capítulo 3. Nos habla la palabra de que hubo una curación, un milagro maravilloso, la sanidad de un cojo, de un lisiado. La palabra dice así, de un cojo. Y ahí iba Pedro y Juan. Y Pedro miró a este lisiado y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hay milagros, hay maravillas, hay temor de Dios. Anhelamos que haya un avivamiento, anhelamos que haya un despertar. ¿Qué es lo que dice a continuación? Dice, y todo el pueblo vio andar a este
hombre que estaba lisiado y alabar a Dios, y reconocían que era el que pedía limosna. En el templo, dice, de la Hermosa, así se llamaba ese templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y me quiero detener ahí. Este es el versículo 10 del capítulo 3. Se llenaron de asombro y espanto. ¿Qué es espanto? Temor. Temor de Dios. Si ustedes se fijan en estos dos capítulos, la palabra temor o espanto, que son sinónimos, se repite. Es porque cuando hay temor, la gente empieza a buscar a Dios. Cuando hay espanto, cuando se ve que hay situaciones que la afligen, es cuando busca a Dios. La palabra de Dios dice que en la angustia me buscarán. Es parte del ser humano. Cuando hay temor, cuando hay cosas que nos afligen o nos preocupan, empezamos a buscar a Dios. En la actualidad, yo en mi país, Chile, estamos viviendo una serie de situaciones que nos han provocado espanto y temor. Hemos visto violencia, saqueos, robos, mucha violencia en general. Esto, a pesar de lo malo que es una oportunidad para que en medio del temor se genere una búsqueda para Dios, para que despertemos de las cosas de este mundo y empecemos a mirar a Jesucristo. Recuerden que aquí, un poco más adelante, en el mismo libro de los Hechos, habla de Ananías y Zafira, dos personas que murieron a causa de una mentira porque engañaron al Espíritu Santo, y eso produjo aún más temor y espanto. Dios es fiel, pero a veces necesitamos temer, comprender de que Dios nos juzga, comprender de que Dios hace juicios porque Él es el Rey del universo. A veces necesitamos comprender de que la situación que enfrentamos no está tan bien, para así buscar a Dios en otra dimensión. ¿Y qué creen? Así es como llega un avivamiento. En medio de las dificultades buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y así es como Dios se glorifica, porque le buscamos con amor y le buscamos con temblor. Y eso es parte de lo que Dios espera que hagamos como hijos de Dios. A continuación, en el versículo 11 del capítulo 3, empieza ahora Pedro y Juan a hablar a el pueblo. Y les dice en el versículo 12, el capítulo 3 de Hechos, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Porque dice él eso, esto no es por nuestro poder, todo es Jesucristo, todo es el poder de Jesús. Aquí empieza a hablar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice el versículo 13. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Eso es lo que anhelamos, ver sanidades y maravillas, y que Jesús sea quien se lleve toda la gloria. No el hombre, no el ser humano. Jesús, Dios, que se lleve en la gloria. ¿Y qué más dice? Habla el versículo 13, a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, el cual le había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis, dice el versículo 15, al autor de la vida, a quien Dios ahora ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pues bien, para que haya un despertar, un avivamiento, además de que suceda que haya temor en el pueblo, que haya preocupación y inquietud, que haya asombro y espanto, y se va a generar un deseo, una llamita de buscar a Jesús. También tienen que, además de esto, haber un Pedro, un Juan, hombres de Dios que te hablen la verdad. Si tú te fijas, Pedro no fue diplomático. Pedro fue como la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser, que es capaz de partir las coyunturas, los tuétanos, el alma, el espíritu, y
va hasta lo más profundo de ti y discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Pedro, ¿qué es lo que hace? Les dice la verdad. Amar implica decir la verdad. Jesús siempre dijo la verdad. Por eso que los fariseos lo odiaban. Jesús en ese sentido amaba tanto que Él les decía la verdad. Pedro también. Necesitas escuchar siervos de Dios que te hablen la verdad, que le digan al pecado, pecado, que no lo tapen, que no te hagan ver las cosas de una forma suave, que la herida la limpien y no la tapen. Eso es lo que debemos esperar y desear de los siervos de Dios. Alguien que te diga la verdad, para que haya un despertar. Porque la pregunta es, ¿qué es avivamiento? ¿Milagros, maravillas? Sí, pero por sobre todo un despertar. Despertar en el Espíritu, despertar a la palabra. Jesús dijo, seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Seréis mis discípulos si me obedeces. ¿Cómo te obedeceremos, mi Señor, si no conocemos tu palabra, si no entendemos claramente tu voluntad? Avivamiento es un despertar espiritual, el cual mi Dios confirma con señales, con maravillas, con prodigios. Pero es un despertar, esa es la esencia. Dios preparando la iglesia de Jesús. Nuestro Dios preparando, despertando a la que será esposa de su Hijo Jesucristo. Pues bien, además de que haya temor, además de que hayan hombres de Dios que te digan la verdad, vemos que el capítulo 3 y el versículo 17 ahora nos dicen, hermanos, sigue hablando Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Para que haya un despertar, tienen que suceder cosas que nos generen temor, que nos remezcan, que nos despierten. Ya sean dificultades, ya sean milagros, ya sean pruebas, ya sean circunstancias a nivel de país, de ciudad, de familia, personales. Tiene que existir eso. Pero para que haya un despertar, tiene que también haber hombres de Dios que te hablen la verdad y que te hagan ver tu pecado. Y también que esos hombres de Dios, como decía el versículo 17, te hablen la verdad de la palabra. Te digan cuál es la doctrina, qué tienes que hacer. El versículo 17 dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Esa es otra situación que ocurre en la iglesia actual. Muchos cristianos aún viven en pecado por ignorancia, porque no entienden la voluntad de Dios. Creen que solo con ir a la iglesia, solo con ofrendar, diezmar, ya cumplen. Y no hacer cosas graves, malas. Todavía no entienden que Dios les pide el corazón. Hijo mío, dice Dios, dame tu corazón. Es algo mucho más que cosas superficiales. La religiosidad te lleva a cosas superficiales. No comas, no mires, no vistas, o viste de tal forma, usa tales características, cierto tipo de ropa. Pero lo que Jesús vino a decirnos es, ama a Dios con todo tu corazón. Que Él sea tu anhelo, tu sueño. Y para eso necesitamos salir de nuestra ignorancia en relación a la palabra de Dios. Dios levantará hombres que te digan la verdad, te confronten con el pecado. También levantará hombres que te enseñen la palabra, la verdad de Dios. Y también tendrás que pasar por circunstancias que te despierten, que te remezcan o te aflijan, para que así tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra. Muy bien. Y si seguimos leyendo, llegaremos al versículo 19 del capítulo 3 de Hechos.
donde Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir con esto? Para que haya un avivamiento, también tiene que haber arrepentimiento y conversión. Buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y así vendrán, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Qué tiempos de refrigerio? Avivamiento ya es un tiempo de refrigerio. Despertar ya es un tiempo de refrigerio. Pero hay uno más y aún mayor, que dice el versículo 20. Y Él, es decir, Dios Padre, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién? Dice, de cierto es necesario que el cielo reciba. Otra versión dice retenga o mantenga. Hasta, dice, el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro buen Dios retiene o mantiene a nuestro amado Jesús en el cielo. Es decir, Él no va a venir todavía por su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo en que todas las cosas sean restauradas. Otra versión de la Biblia dice, hasta la restauración final. Pues bien, de ahí el nombre de este programa. Dios va a restaurar todas las cosas. Dios hará que haya una restauración de la iglesia. Restauración espiritual. Que haya un arrepentimiento, una búsqueda. La iglesia de Cristo Jesús hoy duerme. Está más interesada en las cosas de este mundo que en las cosas del cielo, que en las cosas de arriba. Dios restaurará la iglesia. Para eso habrá que pasar por aflicción, para que haya un avivamiento. Dios proveerá hombres que te digan la verdad y que te enseñen la verdad. Y así tú podrás convertirte, arrepentirte y hacer la voluntad de Dios. Y así mi Dios restaurará la iglesia de Jesucristo. También restaurará su Israel físico. Recuerda que somos parte de ese Israel espiritual, como iglesia cristiana formado por todos los israelitas de sangre que aceptaron a Jesús, muchos en un principio, recuérdenlo, miles que aceptaban a Jesucristo, y más todos los cristianos que han sido injertados en la Israel espiritual. Pues bien, Dios va a restaurar la iglesia y restaurará también la Israel física. Los llevará a un punto de necesidad y aflicción, donde ellos miren a Jesús y comprendan de que Él era el Mesías. También restaurará este mundo. A través de los juicios que vendrán a esta tierra, preparará a las personas ¿para qué? Para que sus corazones se ablanden y quieran recibir la palabra, y que así comprendan de que solo Jesucristo es la respuesta, y que Jesús, cuando venga a gobernar en el milenio, solo Él tendrá un gobierno de justicia, de paz, de equidad. Solo en Jesucristo hay respuesta. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dios hará la obra. Y este programa, que ha sido sembrado por el Espíritu Santo con el objetivo de que la palabra llegue a ti y tú hagas los cambios. El Espíritu Santo es quien te ayuda, pero tú tienes que poner el deseo, la voluntad, la lucha. Dios hace la obra finalmente. Todo es por gracia. La gracia y el favor de Dios obrando en ti, pero tú tienes que buscarle con todo tu corazón. Eso es nuestra obligación, nuestro anhelo. Y sobre la base de esto mismo quiero hablarles algo. Muchos he escuchado decir que Jesús tarda en venir, que cuando Jesús va a venir, que cuando será el arrebatamiento, que
que los cristianos siempre dicen que Jesús ha de venir, que hay que prepararse. Pues bien, déjame decirte algo. No se trata de cuánto tiempo Jesús ha tardado en venir. Se trata de cuánto tú amas a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú amas a Jesús, tú te preparas. Y aun cuando demore, no importa, porque tu amor por Él hace que siempre estés en una actitud de anhelar y esperar su venida. La palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, el Espíritu Santo hablando en boca de Pablo. Por lo demás dice, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué quiere decir con esto? Tendré corona de justicia si amo la venida de Jesús. Porque si no amo la venida de Jesús, si no quiero que Jesús venga, si no quiero el gobierno de Jesucristo en esta tierra, si no quiero que Jesús venga por mí en el arrebatamiento, si no anhelo estar con Él, quiero decir que no lo amo. Otra versión dice, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Y ahí parto diciéndote y desafiándote, en el buen sentido, ¿tienes ansias de que Jesús regrese? Hay que preguntárselo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la palabra también dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Habla del Espíritu Santo y la esposa, la actual novia de Jesucristo, que representa a la iglesia. Dicen ven. El versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis o Revelaciones completa Juan diciendo que Jesús mismo, nuestro amado Señor, dice, vengo en breve. Y que responde Juan, ven, Señor Jesús. Ven. Tiene que haber un anhelo, un deseo de que Jesucristo venga. Si no está dentro de tus anhelos, de tus deseos, es porque tu amor por Él se está apagando. Y eso, créeme que es peligrosísimo, muy peligroso, porque Jesús le dijo a la iglesia de Efeso, también en Apocalipsis, si has perdido tu primer amor, entonces te descalifico como iglesia, quitaré el candelero, te desapruebo, porque todo se trata de amor. Recuérdalo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mandamiento, vámonos al Antiguo Testamento con Jehová de los ejércitos, el Padre. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Jesús lo vino a reforzar y lo vuelve a decir. Amarás a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que Él nos habla? Vengo, por lo tanto, tengo que amarle, anhelar su venida. Todo se trata de amor. Todo se trata de amor. Jesús no viene por religión. Dios no está esperando una iglesia religiosa que cumpla normas. Dios quiere que le ames. Y por cuanto no le amas, no tienes fe, porque está escrito que la fe, dice, obra por el amor. Si yo no amo a mi Jesucristo con todo mi ser, ¿cómo le voy a creer? Si no le amo a Dios, ¿cómo voy a esperar y tener paciencia y anhelar que Jesús venga? ¿Y cómo voy a querer cambiar? Todo se trata de amor. Como cristianos debemos vivir haciendo las cosas normales. Estudiamos, trabajamos, comemos, nos vestimos, nos casamos, etc. Solo que Dios nos pide, sea sobrio, porque yo soy tu primer amor, dice Jesús. Yo soy. Por otro lado, nos estamos acercando al tiempo final, porque la palabra nos habla en Lucas capítulo 21, versículo 29, dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Jesús hablando acerca de su venida.
La higuera representa a Israel. Ahí dice cuando comience a brotar. Pues bien, ya cumplió una generación Israel. Ya está brotando, floreciendo. No dice cuando tenga frutos. Cuando Israel tendrá frutos, cuando acepte a Jesucristo como nación, y eso será en la segunda venida de mi Señor. Pero habla de brotar, habla de tener verdor, habla de florecer, y ya está en ese proceso. Por lo tanto, Jesús viene. Debemos creerle a nuestro amado Señor. Él dijo, vengo en breve, pero han pasado 2000 años. No te preocupes, es tu amor hacia tu Señor. Pablo vivió toda su vida esperando el arrebatamiento. Incluso él decía, y los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque todo se trata de amor. Todo se trata de amor. No lo olvides. La palabra dice que Jesús vendrá. Dios purificará su iglesia. ¿Y cómo la purifica? Para eso Dios juzga. Primera de Pedro dice, capítulo 4, versículo 17. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, la iglesia. Dios purificará la iglesia. Va a ser de que estemos preparados para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, en resumen, Jesús vendrá, nos preparamos. Este programa hablará acerca de las cosas que Dios hará. Arrebatamiento, avivamiento, segunda venida, con el objetivo de restaurar todo, que Jesús venga en el milenio y haya un reposo, el anhelo que todos tenemos de entrar en ese reposo maravilloso, el gobierno de Jesucristo en la tierra. Habrá un tiempo de refrigerio y la gloria será de Dios. Así que estás invitado, hablaremos de todos estos temas y conocerás más a Jesús y verás la gloria de Dios porque Él te ama. Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por otra parte, tengo un ofrecimiento para ti. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues bien, tengo un ofrecimiento para ti. Si tienes problemas, puedes escribirnos al correo electrónico que dejaremos en la descripción del programa y te apoyaremos orando a Dios por tu necesidad, en el nombre de Jesús. Si tú le pides, Él te responderá. Si vas a Él con humildad, Él te responderá. Dios es bueno. Clamamos a Él siempre en el nombre de Jesucristo y Dios quiere ayudarte. Puedes escribirnos y vamos a creer juntos en que Dios te ayudará en tu problema. Muy bien, quedas cordialmente invitado a seguir escuchándonos. Te invito también a suscribirte a este programa y a compartirlo. Y me despido deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Que el amor de nuestro Señor esté con cada uno. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.